today. You were far away, and I didn't ask you why. What could I say? Minuto de juego. Prepara el Olimpia. Aquí va a llegar Alex López. Le pegó. Me resta nada más darles las gracias nuevamente, recordándoles que Honduras tiene gente buena, gente dedicada, gente que trabaja con excelencia. Juntos podemos obtener grandes logros para nuestro país. Muchas gracias. How close am I? Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos desde la capital industrial de nuestro país. Seguimos con entregas especiales desde San Pedro Sula en este fin de año, analizando situaciones que están ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Hoy hablamos de la economía nacional, cómo están las finanzas, el tema de los migrantes, qué tanto impacto están generando en nuestra economía y qué se proyecta de cara al 2019. Doctor Nelson García Lobo, bueno, con una amplia trayectoria en la educación superior en nuestro país, miembro del Foro Social de la Deuda Externa del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo, y qué bueno tenerlos en San Pedro Sula. Yo sé que ya han hecho varios programas desde San Pedro Sula y solo transmitir al pueblo hondureño que Tegucigalpa no es Honduras, sino que también hay opinión, también hay pensamiento de todo tipo aquí en San Pedro Sula. Qué bueno tenerles aquí en esta ciudad. Bueno, y de gusto también estar compartiendo. Esto es el banquillo, salir y tener la oportunidad de escuchar los diferentes pensamientos de los ciudadanos en todo nivel de nuestro país. ¿Le parece si arrancamos con el tema del Fondo Monetario Internacional, doctor? Ahora mismo pendientes de la firma de la Carta de Intenciones, que es punto fundamental para los desembolsos que vienen vía préstamos para Honduras que complementan el presupuesto de la República. Pero fíjense que en principio espacios como el Fondo Monetario Internacional es una instancia que monitorea todo el comportamiento financiero del país, en cómo el gobierno está manejando y administrando los recursos del Estado, cómo está aplicando las diferentes políticas, cómo está llevando a cabo y desarrollando las diferentes recomendaciones que ha hecho. Pero el objetivo principal, central, es como dar una carta de garantía, como dar una recomendación a los demás organismos financieros internacionales, decirles, mire, si Honduras está bastante bien, va creciendo más que otros países en Centroamérica o en Latinoamérica, tiene las reservas internacionales adecuadas ahora, mantiene un nivel de inflación controlado, con algunas pocas recomendaciones, especialmente ahora con el tema de la energía eléctrica, ¿verdad? Con la empresa, que se ha sido como el punto más oscuro que ha tenido la administración para el Fondo Monetario. ¿Y qué nos depara esa área, doctor? Porque ahora mismo hay un freno, hay un alto por lo que está ocurriendo en la estatal. Es correcto. Lo que hay es una
Instancias como el Fondo Monetario Internacional hacen una observación se convierte en una recomendación y una recomendación se convierte en una orden. Este espacio lo que hace en general es decirle a los organismos, mire, Honduras tiene capacidad para seguirse endeudando, Honduras tiene la capacidad para seguirles pagando. Ese es, le importa todos los macro, le importa que le mostremos cifras macroeconómicas, sin embargo, no le importa qué pasa realmente con la parte microeconómica. Por eso, la gran pregunta que se hace y dice, vamos creciendo y el país está creciendo muy arriba un poco más arriba de la media latinoamericana. Pero uno dice, bueno, ¿cómo es posible si la pobreza también está creciendo? Porque esa repercusión siempre se reclama en el de a pie, en el que de pronto, doctor García Lobo, no conoce mucho de estos temas, pero sí le repercute el precio de la canasta básica, que es el día a día de ellos. Es correcto, es decir, entonces uno dice, bueno, ¿quién es el que le está creciendo? ¿A quién es que realmente le va bien en el país? ¿Quién es el que goza de esta bonanza económica que nos muestra espacios como el Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, hay como una demanda que nuestra inflación no puede crecer más allá de un dígito. Y hubo un momento donde la inflación llegó a 9,9. Pero no más allá de un dígito, porque eso no es admitido. Entonces, ¿qué le dice esto? Que hay que mantener los niveles de inflación arriba de 5, 6, 7. Cuando nosotros en el marco del POSDE se han hecho algunas muestras, nos damos cuenta que cuando la inflación está, o por lo menos oficialmente, se plantea en 5 o 6%, en la realidad estamos hablando de 15, 14%. Y eso lo comprueba lo que usted mencionaba ahora, el tema de la canasta básica, lo comprueba la persona de a pie, lo comprueba la que está en el mercado, los que vamos al mercado a compras, nos damos cuenta, los que vamos al supermercado, nos damos cuenta cómo los productos están. Con los números que ahora mismo está manejando el Foro Social de la Deuda Externa, de ustedes que también revisan el comportamiento de la economía nacional, ¿estamos para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o habrá que tomar medidas y sobre todo en empresas de servicio público? Porque ahora está muy de moda el tema de energía con la NE. Pero si revisamos históricamente, han existido otras entidades del Estado sobre las cuales los organismos internacionales de crédito han estado encima. La empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, el mismo crecimiento del aparato estatal. ¿Cómo están esos números realmente, doctor García? Sí que había ciertas recomendaciones, por ejemplo, que todo el tema salarial no podía crecer más allá de 12%, ¿no? De todo el tema presupuestario nacional, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que se aumenta el Producto Interno Bruto, entonces obviamente que la masa salarial también se aumenta. Es decir, son de esas trampas económicas que permiten de seguir manteniendo porcentualmente, pero obviamente que los costos y la cantidad de recursos van aumentando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto deficitario y por eso es que se construyen presupuestos irreales, realmente mucho más allá que lo que nosotros podemos recaudar con todos los impuestos que pagan los diferentes contribuyentes, que pagamos nosotros los contribuyentes. Entonces necesitamos
siempre de instancias como el Fondo Monetario para que den este beneplácito a los organismos internacionales para que nos puedan prestar a nosotros. Que si ahora vamos a tener un acuerdo, probablemente un stand-by, está más seguro en estos momentos, porque también quiero decirle que el fondo también hace un análisis en el marco de la gobernabilidad del país. Claro, no son análisis que son tan explícitos, sin embargo, por eso es que a veces tenemos nosotros acuerdos stand-by. El único acuerdo que nosotros logramos, que fue cuando estaba el presidente Maduro, ¿verdad? Que fue un acuerdo de más de 2 años. Sin embargo, habremos tenido acuerdos muy, pero muy sostenidos. Espacios como el fondo no les importa realmente qué pase con los pobres. Ese no es su preocupación. Si nosotros mostramos crecimiento económico adecuado, mostramos reservas porque tenemos ahí 3,8, 4 meses de exportación por las reservas internacionales que actualmente mantenemos. Tenemos controlada oficialmente los niveles de inflación, 5% y tal vez un poquito más de deslizamiento del lempira frente al dólar, probablemente con mayores niveles de aceleramiento en este deslizamiento, porque también quiero decirle que es una fuerte presión del Fondo Monetario para que se acelere el deslizamiento del lempira frente al dólar. Y en ese escenario, ¿qué repercusión se puede tener? Porque de la parte estatal lo que hemos escuchado es que se puede ceder en varias de las peticiones, pero cuando van al tema de la devaluación, hablan de mantener el control que hasta ahora se ha dado. ¿Puede venir una presión por esa ruta? Fíjense que ya hay una devaluación que se ha ido dando cada año alrededor de 5%. Nosotros tenemos una economía que está más del 60%, depende de esta relación con el dólar. Solo para que tenga una idea, nosotros anualmente importamos solo en alimentos más de 2.000 millones de dólares. Y si el lempira se desliza más aceleradamente frente al dólar, obviamente que los niveles de inflación reales se verán afectados sin duda, ¿no? Pero hoy día está ahí por este nivel de 5, 6%, pero hay una presión fuerte del Fondo Monetario para que se acelere ese deslizamiento. ¿Por qué? Porque hay una teoría alrededor de esto, y es que el país, en la medida que se devalúe la moneda, nos vuelve más competitivos. Esta es una teoría, lamentablemente no ha sido tan cierta en países como los nuestros, porque la teoría, al volvernos más competitivos a nosotros, significa que los inversionistas con menos dólares tendrían mucho más lempiras. Y solo para poner un ejemplo para el entendimiento más generalizado de nuestra población, si a alguien hoy le pago $100 y le pago 2.500 lempiras, por ejemplo, pero si se desliza el lempira frente al dólar, yo solamente voy a pagarle $90. Con $90 le voy a alcanzar a cubrir el salario que yo le pagaba antes con $100. ¿Qué significa eso? Que me queda, como inversionista, yo como exportador, me quedan a mí una ganancia de $10. Y eso, el mensaje, es que el país está siendo más competitivo. Está con nosotros esta noche al banquillo el economista Nelson García Lobo. Una pausa, en breve continuamos.
Sigue con nosotros el doctor Nelson García Lobo. ¿Será capaz el Estado de mantener estas posiciones frente al Fondo Monetario Internacional o hay unas revisiones que se verá forzado a hacerlas? Bueno, es muy probable que temas como el deslizamiento de la moneda, que tienen un impacto muy directo, porque si habrá algo que los gobiernos deberían de evitar es el tema de la inflación, porque la inflación es el golpe duro, golpe fuerte, es el látigo más duro que se presenta con los pobres en el país, porque No eso lograr, es directamente. no lograr la recuperación de las pérdidas que está registrando la estatal eléctrica, ¿qué puede generar? No, obviamente que ese es un fósforo que solo necesita acercarle el combustible. Yo creo que si habrá algo en lo cual el gobierno tiene que poner mucha atención es en este tema, especialmente el tema de la facturación. Yo creo que esto pega muy fuerte, especialmente a los más pobres. Y fíjense que aquí hay algo interesante con este tema de la energía. Es a pocos en el país que realmente nosotros soportamos el costo de la energía de una buena cantidad del sector empresarial en el país y también de otro sector que está robando, diría yo, energía también en el país. Yo creo que eso nosotros también tenemos que tener ciertos niveles de conciencia. Si todos pagáramos realmente el costo real de la energía, podría ser mucho más económico para los que pagamos realmente los costos de la energía. Uno se da cuenta en varios sectores que también hay pobladores que han estado robando energía en el país. Las medidas que ha tomado el Estado con la empresa responsable de bajar esta carga, ¿han sido efectivas o han sido más acciones que son provocadas por la situación que se está viviendo en el país? Bueno, fíjense que yo creo que más acciones populistas más bien, para bajar un poco la presión que hay alrededor de un tema tan sensible como es el tema de la energía. Cuando uno ve ejemplos en recibos que muestran en las diferentes redes o en la misma televisión, uno se sorprende también de los abusos que se están cometiendo alrededor de esta temática. Lo otro que es importante profundizar, Rosendo y amigos televidentes, es que se ha cambiado. Estábamos hace unos años en una matriz energética 70-30, 70 térmica y 30 renovable. Hoy esta matriz ha dado vuelta y eso es muy importante. Sin embargo, nosotros esperábamos la reducción de costos y fue totalmente a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Es decir, a los generadores de energía renovable tienen una gran cantidad de beneficios fiscales, que nosotros esperaríamos que esos beneficios fiscales se vean traducidos en un costo mucho más económico, especialmente para los más pobres, especialmente para aquellos sectores que están y siguen cuidando los bosques para que se mantengan los flujos de agua y otras actividades más que provocan la energía renovable. Que el Estado ahora mismo esté apostándole a una revisión, como efectivamente ya pasó con este proceso de llamar al orden a EEH, que entre también a la revisión de estos contratos, que por cierto algunos mantienen aún los costos fijos demasiado altos,
puede revertir esta tendencia en rojo que mantiene la ANE y que hace de organismos internacionales de crédito estar encima de ella? Fíjense que ha habido una cierta satanización para la privatización de algunos servicios y realmente uno tiene que tener claro que el sector privado invierte para tener niveles de rentabilidad. Y hay otros países donde el sector está privatizado, es decir, varios servicios están privatizados. Ahora, ¿cuál es la dificultad nuestra que tenemos? Yo siento que es la incapacidad que tenemos de nuestros funcionarios para negociar. Y si no, veamos todas las concesiones que se han hecho, que se han dado en el país. Y yo, ahora usted y algunos que están de nuestra edad deben de recordar, por ejemplo, cuando yo venir la Stone Container a Honduras, que iba a llegar a La Mosquita y que tenía una concesión programada para 40 años. Hubo todo un movimiento en el país. La corrieron. Y se fue, pero se fue para Costa Rica. En Costa Rica le dieron una área de reserva al Stone Container y ganó el Premio Nacional del Ambiente en Costa Rica. Entonces, ¿por qué para aquí venía con este planteamiento, pero para Costa Rica, que todos sabemos el cuidado del ambiente que hacen en este país, y allá funcionó muy bien? ¿Cuál era el problema? No tenemos buenos negociadores. Exactamente. Nosotros. ¿Cuál era el problema? ¿Es la empresa el problema o los negociadores que tenemos? Para mí es el tipo de convenios y contratos en los cuales nosotros nos hemos metido y la incapacidad de nuestro sector gubernamental, de los negociadores. Y yo entiendo que puede ser que no tengamos las capacidades aquí en el país para hacer y tener esos niveles de negociación, pero ¿por qué no contratamos outsourcing? Es decir, personas que puedan llegar de otros países para que nos orienten y nos ayuden en todos estos procesos de negociación. Pero eso también se sataniza en el país y hasta el mismo sector que es crítico del Estado cuando el gobierno tiene este tipo de planteamientos, le cuestiona que para qué trae disque eruditos en temas que quizás no conocen. ¿Cómo encontrar armonías para un verdadero desarrollo, doctor? No, el tema está en que, claro, uno no va a contratar cualquier persona, es decir, o cualquier empresa. Hay empresas dedicadas a dar este tipo de asesoría. Lo que quiero decir es que se ha satanizado la privatización. Por ejemplo, tema de coalianza, perdón, doctor García Lobo, este tema de coalianza que ha sido tan llevado y traído, y si vamos más allá con el trabajo que ha hecho EEH, que es el socio que entró a la administración de un sector de la ANE, ¿ha sido lo mejor o se han cometido hierros? Bueno, yo creo que ya usted y el pueblo lo dice, es decir, ha sido lo peor más bien. Es decir, ha salido mucho más cara la medicina que obviamente la enfermedad, para este dicho popular. Y lo hemos visto, es decir, porque la lógica se ha dado es que cada vez que hay una privatización, los servicios, en vez de ni siquiera se mantienen, para decir algo, no, los servicios siempre aumentan y lo hemos visto, digamos, aquí en esta ciudad donde estamos hoy, en San Pedro Sula, lo que pasa con aguas de San Pedro, lo que pasa con aguas de Puerto Cortés, con aguas de otros lugares. Los costos se han elevado y eso es lo que incomoda y el servicio tampoco ha mejorado. Porque hay dos premisas que son importantes en esto. Uno, el nivel de costos, y lo otro es que la calidad de los servicios puedan ser mejorados. Y no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Entonces, eso es un desencanto. Realmente para el pueblo hondureño es un desencanto para la población, obviamente en general, el hecho de no poder gozar de los servicios
básicos que son tan elementales en poblaciones como las nuestras. ¿Pasa exclusivamente la salvación de la NE por la revisión de contratos? ¿O hay que ver otras áreas como el personal que actualmente está funcionando dentro de la institución? ¿Ir más allá en la contratación a futuro de nueva potencia? Mire, tenemos que decir aquí que hay aspectos que son y males que son endémicos en las instituciones del Estado, porque han sido mal manejadas y también con todo este sentido político partidario. Lamentablemente, países como los nuestros tenemos que arrastrar con el lastre de la corrupción y de toda una complicidad política partidaria. Lamentablemente eso nos ha echado al río con todas la mayoría de las instituciones públicas de nuestro país. Y bueno, ahí está ahora el resultado que tenemos, porque al final de todo esto, que lo decía en otro medio de comunicación, al final de todo esto, quienes pagan los hierros que se cometen en las administraciones públicas no son los del sector más dominante del país, es decir, no es el sector empresarial, porque lo que hace el sector empresarial es muy sencillo, suspende los precios, eleva los costos de sus productos. Consumidor. Exacto, usted lo dijo, es decir, ¿quién sigue pagando? Sigue pagando más del 70%, que son los más pobres en Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Nelson García Lobo. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Nelson García Lobo. Bueno, gran parte del desarrollo del país radica en el tema inversión. ¿Cómo se está proyectando este año y qué debemos esperar para el 2019? Bueno, fíjese que la tendencia sigue manteniéndose como años anteriores. Nosotros hemos manifestado en algún momento, y se lo manifestamos a la ministra, le decíamos que nosotros esperaríamos que el presupuesto general de la República pueda ser un instrumento de desarrollo, eso esperaríamos. Sin embargo, la construcción de los presupuestos en países como el nuestro, Honduras, por ejemplo, tienen una construcción con un enfoque político partidario y no como un instrumento realmente de desarrollo. De ahí que cuando uno hace un análisis del presupuesto, nos damos cuenta que la mayoría de esto es justamente para pagar los costos generales derivados en sueldos y salarios. Fíjese usted de que lo que nos queda realmente para inversión depende de las donaciones que consigamos de los organismos financieros o de los países amigos y de los préstamos que nos puedan dar los organismos financieros internacionales. Son justamente las inversiones. Para que tenga una idea, por cada lempira que se recauda de impuestos, apenas 5 centavos son para pagar inversión, para invertir en el país. Lo demás tiene que ver con costos administrativos y también con sueldos y salarios. ¿Y percibe en los estudios que se han hecho a nivel del propio Foro Social de la Deuda Externa una intención de revertir estas cifras o vamos a seguir en lo mismo? No, mire, mientras no tengamos una construcción del presupuesto de manera participativa, donde puedan pero ahora se habla de socializar, doctor, no, pero es que una cosa es socializar, llegan y le consultan. No, una cosa es socializar, que vengan donde mí me digan, no, el presupuesto se construyó, el presupuesto está constituido X, Y, Z, que me vengan a informar
esa es una etapa, no. ¿Les permiten debatir, no, decir eso esto es lo sí? que, no, porque ya está hecho. El tema es empezar, porque el presupuesto 2020 tendríamos que empezarlo a construir desde el 2019. Enero del 2019 tendríamos que empezar de una forma participativa a construir el presupuesto del 2020, pero no es en diciembre o en septiembre, agosto que vamos a empezar a construir un presupuesto participativo cuando en septiembre hay que presentarlo al Congreso. ¿Deberían los diputados ser más propositivos? ¿O es difícil pensar que van a quitar cosas, que van a cambiar y vamos a seguir en lo mismo de siempre, de solo verles que aprueban lo que el Ejecutivo manda? Bueno, yo creo que es que hay que instruir primero al Congreso Nacional de qué significa un presupuesto. Hay una comisión justamente para este tema. Sin embargo, creemos que es una instancia nada más de aprobación, ni siquiera de discusión. Si usted se da cuenta, no hay mayores debates alrededor del presupuesto, que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo, que debería ser un punto de discusión y no de un momento, no de un debate, no de dos debates, no, de varios tiempos para poder darnos cuenta qué son aquellos rubros que vale la pena poder replantear, incluso incrementar o recortar presupuesto. Bueno, se han destinado renglones presupuestarios de manera frecuente en los últimos gobiernos, no solamente de ahora, en proyectos sociales, en entregar ayuda a familias desposeídas con ese nivel de pobreza alto que tiene el país. ¿Son válidos estos programas para incluirlos como beneficio social directo o son cosas que se deben de cambiar, doctor García? Bueno, regresamos con lo que yo empecé. La construcción de muchos programas y proyectos sociales tienen más que un propósito de desarrollo, lo que realmente existe son propósitos políticos partidarios, ¿no? Es decir, para ver cómo resalto la imagen del próximo candidato o la imagen de los mismos políticos actuales o aquellos que están buscando el siguiente mandato gubernamental. Entonces vea usted que más allá, por ejemplo, nos encontramos en el FOSDE, se hizo un estudio quién paga los impuestos en Honduras y nos encontramos nosotros que más del 40% del bono 10,000 era destinado para que fueran beneficiados las esposas de los alcaldes, maestros de educación, trabajando, por supuesto, hermanas de diputados, hijos de diputados, 40%. Si usted se imagina de qué cantidad de recursos perdidos estamos hablando, del 40% del bono 10,000. Eso para usted debe eliminarse o quizás no eliminarse, revisarse y dejar lo que sí es positivo. Sí, yo creo que revisarse, debe hacerse una valoración de los programas sociales que obviamente son muy importantes para países como los nuestros, con los niveles de pobreza que actualmente tenemos, porque muchos de ellos, Rosendo, son focos y puntos de corrupción en el país, y eso ha estado demostrado y ha estado recientemente saliendo en los diferentes medios de comunicación. Por eso, como decimos, son usados más como una estrategia política partidaria que realmente con el interés de beneficiar a las grandes mayorías y a los más pobres. ¿Cuáles de ellos sí los dejaría como logros positivos que deben permanecer y que incluso muchos de ellos tienen la supervisión de organismos internacionales?
Por ejemplo, recuerdo ahora el subsidio para el sector energético, el subsidio para el transporte, que aunque digan que se les quitó, siguen algunos beneficios por el costo de los combustibles. Sí, yo creo que tal vez no me atrevería a hablar de uno en específico, sino más bien de hacer esta revisión. Y yo creo que a sectores de la misma sociedad civil nos ha faltado ser realmente veedores y ser mucho más exhaustivos en la supervisión, en la monitorear y también, ¿por qué no auditar socialmente cada uno de estos programas y a partir de ahí poder hacer planteamientos concretos de cómo deberían replantearse? Porque las necesidades nuestras, la pobreza nuestra, obviamente que demanda de programas, pero que sean efectivos, realmente que saquen de la pobreza y no solamente que salgan en el papel. Hubo un momento donde nos encontramos que hubo un presidente que ha hablado de que se había reducido 11% la pobreza en Honduras. Estadísticamente fue cierto, fíjese. Fue cierto porque hay dos vías, bueno, hay más vías, pero las dos más conocidas vías para reducir pobreza, uno por la vía de los ingresos y la otra vía es por las necesidades básicas insatisfechas. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Nelson García Lobo. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Nelson García Lobo. Bueno, la intención que se tiene es generar un impacto favorable a nivel de la macroeconomía, beneficio al de a pie y salir adelante. Pero ¿qué grado de mejora en la economía se puede obtener en un año que ha sido difícil para el hondureño, doctor García? Sí, muy complicado realmente. Recuérdese que nosotros tenemos ahora una inestabilidad política muy complicada. Tenemos ciertos niveles los altos niveles de corrupción que se han denunciado, todo el tema de violencia que nos ha provocado que esta nueva modalidad de cómo salgan nuestros hermanos y hermanas hondureñas del país sin mayores niveles de esperanza. Nosotros normalmente, y digo normalmente entre comillas porque no debería ser normal esto, han estado saliendo entre 250 y 300 hondureños del país diariamente. Y eso es casi de siempre. No, eso es de siempre. Eso ha sido, como dije, la normalidad, ¿verdad? Entre comillas. Pero ahora, con todo este nivel estos 250, 300 que han estado saliendo, van con su coyote, pagando su coyote, van también pagando con el riesgo de los Z en el camino y todo lo demás que se ha hablado ya en los medios, pero bajo esta modalidad de la salida en caravanas, sin duda que se evita de pagar coyote, se evita igual de pagar los Z, va con algunos niveles de seguridad, todo el tema mediático y sin duda que esto ha provocado que muchos hondureños y hondureñas estén saliendo. ¿Qué afectación puede generar al país? Sobre todo por mensajes que hemos escuchado al más alto nivel de los Estados Unidos, con advertencias claras al país. Fíjese que, bueno, nos han amenazado obviamente con cortar algún financiamiento que ha habido, especialmente financiamiento para el desarrollo. Y fíjese que eso es cuestionable. Reciente tuve una visita a mi oficina de 3 asistentes de 3 senadores de Estados Unidos
y me hablaban justamente de este tema, de los que pensaba de las amenazas que habían hecho, especialmente de recortar la ayuda a nuestros países. Yo les dije que me parecía muy interesante que el presidente Trump hablara de revisar la ayuda que nosotros recibimos al país. ¿Y por qué dije interesante? Porque solo de 100 millones de dólares aproximadamente, 30% de esos 100 millones se queda en Estados Unidos, nunca viene al país. Hay empresas que licitan en Estados Unidos y quedan 30% queda en Estados Unidos. Después hay que pagar todos los costos en el país de estas empresas que vienen para hacer desarrollo. En nuestro país hay que pagar todos sus costos administrativos. Después, imagínense usted lo que realmente va llegando a los más necesitados. Al final para no los llega que todo lleguen. lo que dicen. No. Entonces, por eso me interesaba mucho este tema que el presidente tal vez, no sé si lo sabe o no, pero hacer esta revisión valdría la pena. Igual hacer revisión de otras cooperaciones. Nosotros mismos en el FOSDE estuvimos haciendo un monitoreo. Los últimos 10 años se han gastado, diría yo, más de 500.000 millones de lempiras solo en programas de reducción de pobreza. Pero vea usted, contradictoriamente, la pobreza más bien ha ido aumentando. Entonces, dice uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde va este dinero? ¿Dónde se ha quedado este dinero? Y ese es un tema que obviamente hay que profundizar más, hay que estudiarlo mucho más detenidamente. La mayor cantidad donde se ha ido, según el estudio que ustedes han tenido en el FOSDE. Fíjese que obviamente en algunos programas que han servido para supuestamente generar empleo, chapear los caminos que están chapeados esta semana, la siguiente semana con la lluvia ya están otra vez arriba y hay que volverlos a chapear nuevamente. Todo el tema del clientelismo político, los costos que significa administrativos y de personal, especialmente para algunos programas de beneficio social, que los costos administrativos y de personal superan más del 60% de lo que realmente está llegando a los más necesitados. Incluso de haber destinado parte de estos recursos para la mejora salarial de la empleomanía del Estado, como se hizo en el pasado, ¿fue bueno, es valorado como reducción de la pobreza? Fíjese, voy a contarle algo anecdótico de esto y le preguntaron una vez a un alcalde porque usó fondos de reducción de pobreza para mejorar un parque central y le preguntaron, alcalde, ¿y qué tiene que ver renovar este parque central con la pobreza, con reducción de pobreza? Y fue una respuesta bastante cínica, ¿no? Y él lo que dijo, no, mire, es que necesitamos hacer un escenario aquí social para que los pobres lleguen aquí y al llegar aquí puedan relajarse y pensar qué cosas y se les vengan a su mente, qué acciones pueden hacer para mejorar sus condiciones de vida, qué emprendimientos pueden hacer, porque necesitan espacios como este para relajarse. Qué respuesta más estúpida, diría yo, con el perdón de los televidentes. Doctor García Lobo, ¿en qué va a concluir todo esto que ahora mismo pasa y va a seguir con el tema de los migrantes? Quizás no en caravana, pero sí con ese diario vivir de irse. ¿Qué revisión ha hecho la Comisión de Acción Social Menonita que usted dirige aquí en Honduras y que ha tenido ese contacto ahora, sobre todo en Tijuana? Hay nuevo presidente en México. Se habla de muchas oportunidades. Sin embargo, esto puede ser motivación para que siga más. Fíjense que es tan
complicada la situación, que está diseñado el sistema nuestro para producir más migrantes. Nosotros hemos acompañado y hemos sido la única organización que hemos acompañado con un equipo nuestro institucional a las caravanas de migrantes, y hemos tenido 3 propósitos con esto. Número 1 es que nuestros hermanos y hermanas hondureños sepan que hay una organización hondureña con el acento nuestro que los está acompañando, dándoles acompañamiento psicológico, psicosocial durante su viaje. Lo otro es tener información mucho más concreta, fidedigna, de primera mano y no información contaminada. Y una tercera cosa que me parece más importante es que estamos dando ayuda humanitaria a niños, niñas, a ancianos, a discapacitados, mujeres embarazadas. Tenemos dramas increíbles. Estudiantes, economistas que van ahí en la caravana, abogados, profesores, estudiantes universitarios, estudiantes de medicina que van en esta caravana buscando una oportunidad en Estados Unidos, porque su propósito de estos compatriotas es llegar a Estados Unidos, no es Guatemala, tampoco es México. No quieren estar en México, quieren llegar a Estados Unidos. Los programas del expresidente mexicano y del actual gobierno que está recién iniciando su gestión, no van a pararlo. Fíjese que y bueno, ya se ha visto, porque en los otros lugares donde estuvieron llegando, querían que se quedaran ubicados en esta zona, especialmente en la parte del sur, con algunas promesas, pero como su objetivo no es México, están siguiendo, y por eso ahora están ubicados en Tijuana, sin duda, ¿no?, para poder llegar. Nosotros tenemos reportes de nuestro equipo que está justamente en Tijuana, que la población sigue pensando que lo que quieren es llegar a México. Y otros están planteando, exigiendo a las Naciones Unidas para que les dé el estatus de refugiados. Obviamente Naciones Unidas no está tomando o considerando este papel, por lo menos hasta ahora, porque eso significa desafiar también al país del norte, y eso obviamente no sabemos si se va a llegar a dar en algún momento, porque al nomás Naciones Unidas declarar como refugiados, le da un mandato al alto comisionado de las Naciones Unidas para que pueda intervenir y darles este estatus de refugiados. Significa que estos migrantes hondureños pasan a manos de las Naciones Unidas. Doctor García, muchas gracias. No, un gran gusto. Con nosotros esta noche Nelson García Lobo, por su sintonía. Muchas gracias.